Seguimos en Tribuna TV Podcast. Israel, hay algo que el dominicano tiene, eso viene de la historia de evadir impuestos. Y cuando uno observa esta reforma fiscal, uno le dirá a los gobernantes del PRM, ahora es que el dominicano va a querer evadir impuestos con esta situación. Sí, realmente aumenta los niveles de evasión. Pero mira, antes de responder tu pregunta, desde mi punto de vista, obviamente, yo debo leer el tuit de Luis Abinader a la sazón, año 2016, cuando era oposición, donde debía quedarse. Entonces, se me fue la guagua. Entonces, míralo aquí. Sabrá Dios dónde queda. Mira, búscalo. Que no puedo dejar pasar la oportunidad. Si usted quiere que nos está viendo, váyalo buscando. Yo se los voy a leer. Luis era oposición cuando eso dice: el país no necesita una reforma fiscal para tapar la fiesta del derroche de la campaña reeleccionista. Lo que necesita es organizar el gasto o controlar el gasto. Eso lo dijo Luis Abinader. A la sazón, él era oposición donde debía quedarse. Porque el tú llegar a desdecirte de esa forma, yo creo que, bueno, imagínate, tú el que tenga apellido Abinader Corona se lo van a estar acordando mientras vida tenga. O sea, ¿cómo tú le llamarías al presidente con esto? No. Mira, te acabo de decir, yo no quiero... O sea, es cambiante de los políticos. No lo político, porque la política es una de las ciencias más hermosas que hay. Eso es un asunto personal de él. Tú sabes, él, mitómano él, ya, dejémoslo hasta ahí, pues él es el presidente, no quiero ofender la figura presidencial. Lo que no necesariamente significa que él no merezca que cada dominicano, tú sabes, le desee lo que quiera. Entonces, mira, ya entrando en materia de evasión, mira, el origen de la evasión. Porque mucha gente dirá en sentido general que todo el mundo evade. Eso es relativamente cierto. Ahora, en la medida en que tú te sientes satisfecho con los resultados del manejo de tus impuestos, lo que tú pagas de manera directa o indirecta, en esa misma medida tú te identificas con ese proceso de tributación. Me refiero a la legitimidad de lo que se hace con los recursos públicos. Legitimizar los impuestos. ¿Cómo se legitiman los impuestos? ¿Verdad? Teniendo gobiernos responsables desde el punto de vista financiero y fiscal, que controlen el gasto público y que provoquen que los países se desarrollen. Es el caso, lamentablemente, de República Dominicana, que yo creo que lo voy a utilizar como caso de estudio para mi doctorado en economía que estoy haciendo. ¿Cómo es posible, oiga bien, dominicano, que me está viendo y que me está escuchando, que un país tiene 50 años creciendo a un ritmo de un 5%, nosotros hemos cuatruplicado, quintuplicado, quizá 1000% nuestro Producto Interno Bruto, y lamentablemente ese crecimiento no ha provocado desarrollo humano? Eso es por falta de legitimación de los impuestos. Es más, yo me atrevo a decir que el dominicano, en sentido general, producto de la falta de legitimación de los impuestos, siente más satisfacción evadiendo impuestos que pagándolos. Oye al extremo que llego. Y hay un amigo que dice que el dejar de pagar impuestos en este país es hasta placentero. Entonces, yo creo que ese es el origen de la evasión en República Dominicana. Si en alguna medida Luis Abinader, que le quedan 3 años de gobierno, esperemos que pasen pronto, si no se compromete, yo creo que si él hace lo que dicen los principales economistas del mundo que han llevado al desarrollo al mundo, me refiero a Adam Smith, voy a mencionar los 3 que más sigo, Friedrich Hayek y Milton Friedman, pues existe la posibilidad de que él logre entonces esa legitimación. ¿Tú sabes cómo? Teniendo un Estado más reducido, más eficiente y menos costoso. No es posible que el presidente Luis Abinader le esté pidiendo a los dominicanos un sacrificio de 122 mil millones de pesos
para decirnos que él va a seguir gastando de manera irresponsable. Yo vi unas declaraciones de Sigmund Freud en donde él decía que no era en un 30% que había aumentado la nómina pública, que era en un 12%. Tú sabes lo que es eso. Como que nada. Y cuando tú analizas cuánto es ese 12%, es más o menos el equivalente a lo que nos está costando o a lo que nos va a costar. Ojalá y no se apruebe nunca ese paquetazo tributario, ¿verdad? Lo que nos están pidiendo de déficit. Entonces, es sumamente irresponsable de todo funcionario oficialista o de todo economista decirle al dominicano, un pueblo que no goza de ninguna legitimación, porque esta reforma tributaria viene a gravar a la clase media, media alta, media, media baja. Los pobres le van a buscar la vuelta y los ricos se lo van a cargar el precio de los productos y servicios que venden. Es la clase media. La clase media que no se atreve a enviar a sus hijos a una escuela pública, que no se atreve a visitar un centro médico de salud público, ¿verdad? Que tiene que pagar seguridad privada o medios electrónicos de seguridad, que tiene que tener un tinaco y una bomba sumergible. Y un pozo. Y un pozo, exactamente. Entonces, ¿qué le vamos a dejar, verdad, a nuestras futuras generaciones para que en alguna medida este país siga siendo relativamente vivible? Entonces, yo creo, vuelvo y te repito, que es irresponsable de Luis Abinader y es irresponsable de todo funcionario público y de todo economista que no le exija al gobierno, y en el caso de los funcionarios así mismo, ser eficientes en el manejo de los recursos públicos. Esta reforma no va a resolver nada más que introducirle a nuestra economía una serie de distorsiones que se van a convertir en incontrolables. Eso es lo que yo pienso. Pero Israel, respecto al déficit fiscal o cuasi fiscal, que está actualmente en un 3%, ¿en cuánto disminuiría la reforma fiscal? ¿No aportaría ninguna reducción a ese déficit fiscal? Sí, aportaría una reducción. Y es importante resolver esa situación del déficit cuasi fiscal, que lo que hace es introducirle, como anteriormente te expliqué, distorsiones a la economía. Porque además el Banco Central no produce dinero. ¿Con qué tú crees que pagan esos intereses? Como no lo está pagando el gobierno, el Banco Central lo que hace es que emite inorgánicos. Y cuando la situación está difícil, entonces contrae la economía. Sigue emitiendo nuevos documentos y papeles comerciales. Entonces, esa política lo que hace es distorsionar nuestra economía y la complica un poco más. Ese problema hay que resolverlo. Ahora, no es pidiéndome que me sacrifique. Un lío que hizo el presidente Hipólito Mejía en el año 2003, que además tomó dinero prestado. Yo me acuerdo como ahora mismo que lo decía. Yo no sé si tú te acuerdas, porque tú eras muy joven cuando eso. Muy joven. Giovanni. ¿Tú sabes lo que decía Hipólito Mejía cuando se aprobaba un préstamo? Eso es en 20 años que se va a pagar. Ahora no está pesando. No, y está él vivo ahí. Sí, está vivo. Y también forma parte de este gobierno. Entonces, el déficit cuasi fiscal hay que resolverlo. Ahora, ¿cómo tú lo resuelves? Yo aquí vuelvo y llamo la atención de los 8 años de gobierno de Danilo Medina, con el respeto que me merece, para nada de acuerdo con algunas de las iniciativas que tomó, como por ejemplo, porque la gente le atribuye la reforma fiscal a las repercusiones políticas de ella. Yo no estoy de acuerdo con eso. Tú sabes las delincuencias que se hicieron en el gobierno de Danilo Medina. ¿Tú sabes por qué? Porque no se implementaron políticas públicas serias al respecto del manejo de los recursos públicos. Todavía está la fecha, después de aprobarse la Estrategia Nacional de Desarrollo, que en cuanto a la parte fiscal establece, primero, lo más importante, reducción de la evasión. Y segundo, transparencia y equidad en el uso de los recursos públicos. Transparencia, equidad y eficiencia. Ese es el párrafo segundo. No es crear más impuestos como estos tigres quieren hacer. No, óyeme bien. Lo primero, reducción de la evasión. Y lo segundo, transparencia, equidad y eficiencia en los recursos públicos. Lo que no ha logrado el pueblo dominicano en los últimos 12 años de gobierno de Danilo Medina y de Luis Abinader. ¿Cuál de los dos más irresponsable en el manejo de los recursos públicos? Yo esperaba, porque yo en el 2012 tú y yo éramos actores políticos y tú también. Sí. Entonces, yo esperaba que en el 2015 Danilo Medina, que me daba buena impresión al principio, a pesar de que yo estaba en oposición en ese momento, yo entendía
que Danilo Medina, primero, con el poder que tenía, nadie ha sacado los votos que Danilo Medina sacó en su momento. Danilo Medina iba a decir, primero Danilo y después Luis, dominicanos, ustedes pueden tener la seguridad de que en lo adelante, no importa quién gobierne, aquí no se va a invertir menos de un 3% en obras de bienes de capital, menos de un 3%. Que bajo ningún concepto en República Dominicana, ningún gobierno va a poder comprometer el Producto Interno Bruto en más de un 20, un 25%. Y que bajo ningún concepto este país se puede dar el lujo de pagar intereses por encima de un 10% de las recaudaciones. Eso yo esperaba de Danilo Medina. Y eso yo esperaba en alguna medida porque lo prometió de Luis Abinader, que tampoco lo ha hecho y por lo que veo no creo que lo haga. Entonces, sin importar quién gobierne de aquí en lo adelante, sea Juancito Trucupey, sea Juan Pérez, quien sea que gobierne. Lamentablemente, estos se están remitiendo a crearte más impuestos y no ponerse un candado a sí mismo, porque él anda poniéndole candado a la Constitución y un sinnúmero de vainas. ¿Por qué no le pone candado a eso? Israel, nosotros de hace muchos años estamos vinculados a sectores emprendedores del país. Yo soy abogado, pero siempre me han gustado mucho los negocios y recuerdo una entrevista que te hice de hace varios años, histórica, que Israel decía en ese momento que los negocios empiezan quebrados en la República Dominicana. Hoy en día el tiempo le ha dado la razón a mi hermano Israel Abreu. ¿Por qué te digo eso? En estos días la Dirección General de Impuestos Internos emite una norma, la norma 2024, sobre los traspasos y endosos de los casos de los vehículos de motor, en el cual tienen que pagar un 2%, también un porcentaje dependiendo la facturación que tenga esa empresa de 0 a 25 millones, de 50 a 100 millones de pesos. Pero me decía un amigo, Giovanni, pero no quieren cargar eso sin contar el 27% que tenemos que pagar anual. Mira, Dios. Coño, es muy lamentable. Sí. Yo no quisiera, pero es que tú me obligas. Sí, ¿sabes? sí. Porque mira, yo creo que entre Magín Díaz y Luis Valdés, yo parece que se pusieron de acuerdo. Mira, yo te voy a relevar. Ahora vamos a ver cuál lo hace peor de tú y yo. De verdad. En el caso de Magín Díaz, cuando hablaste de los emprendedores, resultaba que en República Dominicana, ¿verdad?, no existe históricamente un dato que registre tanto cierres de compañía como en la administración de Magín Díaz. Ese tipo se dedicó a cortarle las alas a todo el que quisiera crear un emprendimiento. Entonces, posteriormente llega Luis Valdés y en el caso específico, porque lo conozco de primera mano, el caso de los importadores de vehículos específicamente usados, porque los de vehículos nuevos tienen su vaina amarrada, se ha dedicado a perseguir y a crear un sistema de matriculación el más deficiente de la región, para que tú sepas. República Dominicana, un importador de vehículos, nuevo o usado, porque también los de vehículos nuevos tienen ese problema. Y usted pagaba hoy y usted esperaba su placa y su matrícula, ahí sentado. Así era. En la actualidad, después que ese señor llegó ahí, Luis Valdés, después que pagan, con suerte, el dealer recibe esa placa y esa matrícula en 30 días. Que me demienta a alguien del gobierno si eso es así. O que llame a un dealer que tenga esa facilidad para que me diga cuál es el contacto que él tiene allá en la DGI, que le resuelva de una vez. Eso es lo primero. A propósito de placa y de temas de vehículos, en la reforma fiscal, en la propuesta de reforma fiscal, vemos, por ejemplo, que un vehículo que cueste $850,000, por ejemplo, Peso. un Ferrari. No, bueno, dólares. Estamos hablando, amables televidentes y amables seguidores de nuestras redes sociales. Cibernautas, que yo sé que todo está encendido con Israel aquí. $850,000 traducido a peso dominicano, cambiado a la tasa de cambio, me dio más o menos 51 millones de pesos. O sea, una persona que tiene un vehículo que cuesta 51 millones de pesos va a pagar lo mismo 6,000 pesos que una persona que tenga un vehículo de 1 millón de pesos, ambos del mismo año. ¿Qué te parece eso, Israel? Mira, déjamelo ahí. No pierda el hilo, porque tengo que terminar con los importadores. Claro, sí. Te voy a decir por qué, porque vuelvo y te digo, pareciese
que el gobierno de Luis Abinader. Primero, dedicarse a quebrar el sector de vehículos importados, número uno. Y número dos, entonces, el efecto de esa decisión de carácter político, entonces repercute de manera directa, ¿verdad?, en la posibilidad que pueda tener un ciudadano de tener un vehículo. Porque, ¿quién es que va a terminar pagando estos costos? Si bien es cierto que hay muchos dealers quebrados, de hecho, a mí me pasan estadísticas que dan miedo, que alrededor del 40% de los emprendedores y empresarios que vivían de traer su carrito y su cosa han quebrado, han cerrado su dealer. Y no solamente que han cerrado, sino que han terminado con un lío en la DGI también. Entonces podemos decir que con esta reforma ya van a desaparecer. Prepárense para eso. Entonces, ahora, ¿qué resulta de lo que quedaron? Lo que quedaron. En República Dominicana, haga el análisis. Esto es un asunto simple. Lo puede echar GPTA inclusive. Entonces, ¿cuánto cuesta un vehículo promedio, una SUV, un vehículo utilitario de mediana altura? Vamos a poner una RAV4. Y usted le dice que le haga una comparación de precios en los países de la región. República Dominicana es el segundo país en donde los ciudadanos pagan por ese mismo vehículo más dinero que toda la región. Dios. Entonces, con esta reforma, entonces, nos van a aumentar el doble de la placa. ¿Tú crees que el dominicano en sentido general, porque son la mayoría los que pagan? Hay gente que espera el día 1 de octubre, pero eso es menos de noviembre, creo que cuando se empieza la placa, el 15. Bueno, no me acuerdo bien. Hay gente que al otro día van y pagan, pero eso es el 0.01% de los contribuyentes. Que resulta que el día antes de vencerse la fecha para pagar la placa, ¿verdad?, el derecho a circulación, que es como realmente se llama, medio país se vuelca a comprar. ¿Usted cree que si el dominicano, el que paga 1.500 pesos lo tuviera, no lo hubiese resuelto de una vez? Por los diferentes medios que hay, señores, que hay una situación económica que no es mentira. Entonces, cada vez que políticas como esa, acompañadas de la que tú estás diciendo, son aprobadas como políticas públicas, porque además debe haber una normativa, eso no puede ser que él se lo inventó crear, ¿verdad? Eso es alguien que va y deposita ese proyecto de ley para modificar las tasas o los impuestos que apliquen. Entonces, es una política del gobierno. Eso es Luis Abinader que está dándole por la cabeza a la gente. Muchos de ellos votaron por él. Entonces, es coartándole la posibilidad de que usted, dominicano que me está viendo, tenga la posibilidad de algún día tener un vehículo. Entonces, es sumamente penoso. Hay gente que se sentirá molesto por lo que yo estoy diciendo, pero estoy circunscrito a la verdad. Tú sabes, quieren inclusive, han sido capaces de intentar proponer que se le carguen impuestos a las energías solares alternativas, a los paneles solares. Dios. Tú sabes, esta botellita de agua que no tiene marca, cuando usted la vaya a comprar a partir del 1 de enero, prepárese que viene con ITEVI. Wow. Israel. Espérate. Wow. Tú ese pelo que tú tienes, enfócame. Que se ve que está de salón. Yo espero que te aumenten donde tú trabajas, porque viene con ITEVI. Las uñas también. Las uñas también. Tú verás las mujeres de Guañanga en la calle. Oh, Dios. Israel. Espérate. Señora, usted que me está viendo en la tranquilidad de su hogar, yo te voy a decir una cosa, no te rías, Giovanni. Aquí hay gente que va a un colmado y pide 15 pesos de cebolla. Sí. 15 pesos de cebolla. Tú sabes que, doña, cuando usted vaya a comprar esos 15 pesos de cebolla, va a tener que pagar 18 por él. Wow. Entonces, esto no puede ser. Esto es, si yo fuera, tú sabes, diría que estas fueran las últimas. Sí. Israel, tenemos que despedirnos, pero me siento muy contento porque mira, una mesa muy caliente y hablamos la realidad del alcance de esa no reforma, sino como tú le dices, paquetazo tributario. Mira, yo para concluir, debo hacer un llamado a todo el que nos está viendo. Hay muchas posibilidades de que este gobierno apruebe esta reforma por la mayoría que tiene. Y frente a esa posibilidad, si en alguna medida no les llama poderosamente la atención protestar para que esto no se lleve a cabo, pues que se prepare, que sea prudente y cauteloso, que es muy probable que si usted tiene un empleo formal, lo pierda. Así que cuide su trabajo. Eso es lo primero. Lo segundo, que vaya viendo cómo usted va a generar ingresos adicionales.
porque todo aquí va a subir, incluyendo esos productos que no tienen ITEVI. Me siento muy contento en esta nueva etapa de Tribuna Podcast con mi hermano y amigo de años, Israel Abreu. Un privilegio, hermano. Gracias por invitarme. Será hasta una próxima entrega.